Buen día chicos, mi nombre es Melanie y hoy vamos a hablar de cómo podemos encontrar una llave para deshacernos de las cadenas que nos mantienen acorralados. Pero primero vamos a orar, entonces quiero que inclinen sus rostros, que cierren sus ojitos y esto es para que no haya ninguna distracción, ¿ok? Bueno, Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque nos diste un día más de vida, Padre, porque nos permites estar con nuestra familia, Señor, porque tú nos has guardado hasta el día de hoy, Padre, y en este momento nos permite, Señor, escuchar de tu palabra, Señor, y entenderla y permites que entre en nuestros corazones, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Padre bendito. Te alabamos, te agradecemos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y permíteme ser de bendición, Padre, y que hables tú a través de mí en este tiempo, Señor. Alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Ok, chicos, ¿ustedes alguna vez han estado encadenados? Yo espero que no. Y si fue así, tal vez en algún juego, pero ustedes saben que las cadenas pesan, no te permiten moverte libremente y limitan el espacio por el que puedes estar. Te tienen así acorralado. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos encontrar una llave para deshacernos de esas cadenas. ¿Qué opinan? Bueno, hace muchos siglos, esto es algo real, hace muchos siglos existió en Judea un rey que se llamaba Herodes Agripa. Este rey, Herodes, era malo, muy malo. Tenía un corazón duro, un corazón ennegrecido, un corazón lleno de pecado. Por cierto, hablando de pecado, ¿ustedes saben qué es el pecado? A mí el pecado me recuerda a este color, el negro. Porque el pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Lo que pensamos, que puede ser algo malo que pensamos. A veces cuando una persona nos cae muy mal y decimos, yo quisiera que esta persona se cayera, yo quisiera que le pasara algo malo porque me quitó un dulce que yo quería el otro día, porque yo le había dicho que ese juguete me gustaba y él lo agarró sin mi permiso. Y entonces estás deseándole mal a alguien. Esto es pecado. Lo que decimos también es pecado a veces. Sí, porque a veces nosotros le decimos a nuestra mamá, no mamá, yo no agarré ese dinero que dejaste ahí encima. Y si lo agarramos, eso es mentira. Y la mentira es un pecado. También cuando a veces se nos salen palabras malas, cuando nosotros mentimos, cuando nos burlamos de una persona y no deberíamos hacer eso, cuando hablamos mal de las personas, eso es algo que nosotros decimos que está mal. Y lo que hacemos cuando tomamos cosas que no nos pertenecen o lastimamos a otras personas, todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios, eso es pecado. ¿Y sabes qué? El pecado nos aparta de Dios. En la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos o apartados de la gloria de Dios. Esto es algo con lo que todos nosotros nacemos. El pecado es algo que tenemos desde que somos muy pequeñitos. Y este pecado que tenemos, con lo que nacemos, es algo que nos aparta de Dios. Pero este mismo pecado que nosotros tenemos en nuestro corazón es el pecado que también el rey Herodes tenía en su corazón y que hacía que él fuera malo y que también hacía que él odiara a la iglesia. ¿Puedes creerlo? A la iglesia, a los hijos de Dios. Y los odiaba tanto, que un día decidió tomar a algunas personas de la iglesia para lastimarlas en frente del pueblo de Judea. Y entre estas personas tomó a algunos presos. Y entre estos presos había un hombre que, tienes que recordarlo, se llamaba Pedro. A este hombre Pedro decidió encarcelarlo, ¿ves? Y a Pedro le puso 4 grupos de 4 guardias. Esto me hace pensar a mí que tal vez Pedro era un hombre implacable. Y entonces Herodes quería mantenerlo en resguardo, encarcelado, porque planeaba en días siguientes sacarlo y lastimarlo frente al pueblo. Esto podría incluir el hecho de hasta que él perdiera la vida mientras lo lastimaban. Y entonces lo encarceló. Y tenía entonces a 16 guardias cuidando que él no se escapara.
Pero Pedro estaba en la cárcel y él estaba triste y probablemente tenía mucho miedo, pero mientras Pedro se encontraba ahí, ¿saben qué estaba haciendo la iglesia? Los que quedaron fuera y que Herodes no agarró, la iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia oraba por Pedro y le decían, Dios, por favor guárdalo, Dios, por favor libéralo. ¿Y ustedes creen que la iglesia oraba por Pedro porque lo amaban? Yo creo que sí. Yo creo que oraban por Pedro porque lo amaban mucho, mucho, mucho. Y porque ellos sabían que Dios iba a responder. Porque ellos sabían de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, se los voy a leer. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces, ¿qué dice Dios? Ellos sabían que su palabra decía, ora, háblame, clama a mí y yo voy a responderte. Entonces, por esta razón, la iglesia estaba orando por Pedro y le decían, Dios, ayúdalo, Señor, libéralo, Padre, de la muerte, de la mano de Herodes, Señor. Y la iglesia oraba por Pedro porque lo amaban. ¿Ustedes creen que Dios haya respondido con amor a esta oración? Pues claro, porque Dios amaba a Pedro, Dios hizo a Pedro. Dios tenía planes grandes para la vida de Pedro porque Él lo amó tanto que lo había planeado. ¿Tú crees que Dios creó el universo? Sí, porque Dios creó el universo, creó la tierra, creó los continentes, creó el mar, creó los árboles, los animales, todos los animales, los de la tierra y los del agua. Y creó a la gente que te está rodeando, me creó a mí también y también te hizo a ti. ¿Y sabes por qué te hizo Dios? Dios te hizo porque te ama. Y en la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabes que ese amor de Dios es tan grande que permite que Él, estando en el cielo, esté preparando un lugar para nosotros como sus hijos? ¿Y sabes a qué me recuerda el cielo? El cielo me recuerda este color. Es dorado como sus calles, como las calles del cielo y las mansiones que Dios está preparando para sus hijos en el cielo. ¿Y sabes qué? En el cielo todo es santo, como Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios, en Dios no hay maldad, su corazón está limpio, Él está limpio y todo lo que le rodea está limpio en el cielo. Pero ¿sabes qué? No puede entrar al cielo el pecado. ¡Wow! Nosotros nacimos con pecado, entonces ¿cómo podemos llegar al cielo? Pero bueno, eso es algo que podemos hablar un poquito después. El punto es que Dios nos ama tanto que está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Y nos ama muchísimo. Y por esto, así como nos ama a nosotros, también amaba mucho a Pedro. Como la iglesia amaba a Pedro, y por eso estaban orando por él. ¿Y saben qué? Mientras la iglesia estaba orando por él, Herodes había planeado sacar a Pedro días después para lastimarlo. Pero se le vino una idea a la mente en ese momento y dijo, yo quiero sacar a Pedro hoy para lastimarlo, esta misma noche. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Herodes estaba planeando sacarlo esa misma noche para lastimarlo, ya era noche. Pero planeaba sacarlo esa misma noche y la iglesia estaba orando por Pedro. ¿Saben qué pasó? Ay, a mí me tiene con mucha preocupación. Pero ¿sabes qué pasó? Dios mandó un ángel. Y este ángel se apareció en la cárcel. Y en el momento en el que el ángel apareció en la cárcel, brilló mucho. Así hubo una luz grandísima, grandísima en la cárcel. Y entonces el ángel le dijo, Pedro, Pedro, levántate, levántate. Entonces despertó Pedro porque Pedro estaba dormido, pero estaba encadenado a dos guardias que lo estaban cuidando, de los que le puso Herodes. Y entonces le decía, levántate, levántate. Y Pedro se despertó y le dijo el ángel, ponte tus sandalias y vístete. Y ponte tu manto y luego sígueme. Y en el momento en el que le dijo el ángel a Pedro, levántate, sus cadenas se cayeron. Y entonces Pedro se vistió rápido y entonces siguió al ángel.
¿Y saben qué? Pasaron a 16 guardias que estaban cuidando a Pedro y salieron de la cárcel. Y entonces Pedro estaba pensando, esto es un sueño. Esto es un sueño de Dios, es algo que yo estoy soñando y que me está dando tranquilidad, pero yo sé que es un sueño. Y entonces cuando pasaron esa primer calle después de la cárcel, el ángel se apartó de Pedro y en ese momento Pedro se dio cuenta de que el ángel lo había mandado Dios y que era cierto, que lo había librado. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo libró de la muerte. Así como Dios libró a Pedro de la muerte, así también el Hijo de Dios, que es Dios mismo, nos libró a nosotros de nuestro pecado, de la muerte por nuestro pecado. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo dando su vida por nosotros, derramando su sangre por nosotros, sus hijos. Siendo el perfecto y único Hijo de Dios, Él vino a la tierra y dio su vida por nosotros para que fuéramos librados de la muerte por nuestros pecados. Y esto me recuerda a este color. Este color rojo me recuerda a la sangre del perfecto Hijo de Dios derramada por nosotros para que pudiéramos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Porque ¿sabes qué? En la palabra de Dios dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. Pero ahora, sabiendo lo que Él vino a hacer y entendiendo ese amor grandísimo que tuvo por nosotros, ese amor por el que está preparando un lugar en el cielo y ese amor por el que vino aquí al mundo a hacerse hombre y a dar su vida por nosotros. Ese amor precioso y perfecto fue para que nosotros pudiéramos vivir como Él quiere que vivamos, una vida viva, una vida real, no una vida pobre y triste, una vida con libertad, no encadenados. Y ¿sabes qué? Él dio su vida por nosotros y murió por nosotros, pero en la palabra de Dios dice que, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque hace muchos años, antes de que Él naciera, ya estaba escrito en la palabra de Dios que iba a venir y iba a dar su vida por nosotros. Entonces Él murió y fue sepultado. No fue enterrado, lo sepultaron en un sepulcro. Es como una cueva cubierta por una piedra. Y dice que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. ¡Wow! Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque también ya estaba escrito antes de que Él viniera a este mundo, que iba a resucitar al tercer día, y así pasó. Y la gente lo vio y lo alabó porque dijo, es cierto, este es el Hijo de Dios. Entonces, también resucitó. Entonces, esto es lo que pasó. Que Jesús dio su vida por nosotros y nos amó. Y por eso vino a esta tierra. Entonces, así como Dios nos salvó de la muerte, así también salvó de la muerte a Pedro, en ese momento enviándole un ángel. ¿Y saben qué pasó después? Cuando Pedro se dio cuenta de que había sido librado de la muerte, que Dios había mandado un ángel, dijo, tengo que ir a casa de María. María era una mujer de la iglesia. Dijo, tengo que ir a casa de María y tengo que decirle lo que pasó. Y entonces fue y estaba ahí. Estaba ahí tocando. Decía, María, ábreme. Estaba tocando a la puerta. ¿Y saben qué? ¿Saben quién fue a escuchar quién estaba tocando a la puerta? Era una niña que se llamaba Rode. Pero ¿saben por qué salió ella y no María? Salió ella porque en la casa de María estaba la iglesia reunida pidiéndole a Dios por la vida de Pedro. Y entonces Rode salió y se asomó. Estaba ahí escuchando y dijo, ¿quién está tocando? Y entonces escuchaba y dijo, es Pedro, por el que estamos orando para que Dios lo libere, es Pedro. ¿Y saben qué hizo Rode? Pues Rode, de la emoción, del gozo de saber que Dios les había contestado, no abrió la puerta. Entró rápido a avisarle a los de la iglesia que ya no oraran, que ahora alabaran y dieran gracias porque Dios había librado a Pedro y Pedro estaba en la puerta tocando para que le abrieran. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las cadenas que nos están atando?
¿qué nos toca hacer a nosotros? Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para que nosotros podamos encontrar la llave que nos deshace de estas cadenas, tenemos que orar. Tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame. Porque a veces las cadenas no son como las que tenía Pedro atadas en las manos y en los pies. A veces nuestras cadenas son de temor, a veces nuestras cadenas son de enojo, de mucha ira. Nuestras cadenas son de que no sabemos perdonar o de que no podemos pedir perdón. Entonces, ¿qué hacemos con esas cadenas? Para encontrar esa llave que nos va a librar, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que orar y entregárselo y ponerlo en sus manos, porque Él dice que va a respondernos si nosotros clamamos a Él. Y nos va a responder grandemente. Porque ¿cómo crees que le respondió a la iglesia? Pues así, la iglesia oraba por Pedro y Dios liberó a Pedro. Y entonces, así fue como Dios les contestó a ellos. Y Rode se gozó mucho porque lo escuchaba, decía, es Pedro, y entonces fue a decirles. ¿Y saben qué? ¿Qué hicieron? Pues cuando Rode fue a avisarle a los hermanos decían, no es cierto, no es cierto, no es Pedro, es su ángel, probablemente es su ángel. Y entonces Rode decía, no, sí es cierto, pero ¿saben qué? Pedro seguía tocando la puerta para que le abrieran. Y entonces cuando fueron a abrirle, wow, se quedaron impactados porque era Pedro. Pedro estaba tocando la puerta. Y entonces se dieron cuenta de que hay otro versículo en la palabra, se los voy a leer. Es otro versículo que está en Efesios 3:20. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Entonces, ¿qué hizo Dios? El que es poderoso respondió de forma todavía más grande. Y ellos decían, cuídalo, Señor, guárdalo, que no le pase nada. Y Dios dijo, ¿saben qué? Voy a mandar un ángel y lo voy a librar. Y les voy a mostrar cómo puedo responder si ustedes están orando como a mí me gusta que oren. Y voy a responder porque ustedes están orando por algo que yo sé que está anhelando su corazón. Y voy a responder conforme a mi voluntad y mis planes para con la vida de Pedro y la vida de ustedes como testimonio. Y entonces, ellos no creían, pero cuando vieron a Pedro, entonces creyeron. Y alababan a Dios, y entonces Pedro les dijo, bajen la voz, porque acabo de escapar, y entonces yo no quiero que se den cuenta de que estoy aquí. Entonces les dijo, bajen la voz, y les contó todas las maravillas que hizo Dios esa noche. Y entonces dijo, vayan y cuenten esta historia y hablen de mi testimonio y de su testimonio también, porque ustedes estuvieron orando por mí. Entonces, lo que pasó después es que Herodes se dio cuenta que Pedro ya no estaba y entonces dijo, ¿cómo? Yo puse 16 guardias a que lo vigilaran y ninguno se dio cuenta cuando escapó. Y Herodes pues se molestó mucho, estaba muy enojado, pero Pedro estaba libre y estaba hablando de las maravillas que hizo Dios en su vida. Entonces así como la iglesia oró siendo hijos de Dios y Dios les respondió, así Dios quiere respondernos a nosotros, si somos sus hijos. Lo importante aquí, lo importante de esto es que nosotros seamos sus hijos, porque Dios quiere responder a nuestras oraciones. ¿Y sabes qué? Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere que yo sea salva, Dios quiere que todos le conozcan. Y quiere que seamos salvos para que Él pueda responder nuestra oración, para que Él pueda librarnos de las cadenas que estamos cargando. ¿Y sabes qué? Es importante que lo seamos porque así Él ve a su Hijo en nosotros. Porque su Hijo, Jesús, dio su vida por nosotros. Derramó su sangre y a través de su sangre derramada, cuando nosotros creemos que pasó así y le decimos a Dios, Dios, yo creo en ti, yo creo que tú eres Dios y Dios, yo creo que tú mandaste a tu Hijo unigénito a la tierra
para morir aquí en la tierra por mí, para librarme de mis pecados. Y creo que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo decían las escrituras. Yo lo creo, Dios. Y entonces Dios ya no te ve a ti, ya no ve tus pecados, ya dice, está bien, todos tus pecados a la basura. Yo veo a mi hijo en ti. Pero lo que tienes que hacer es decirle, Dios, yo creo, y creerlo, y hacerlo de corazón, y entender la palabra de Dios, porque ¿sabes qué? Hay un versículo que es Juan 5:24, te lo voy a leer, y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes a qué se refiere? Dice, está hablando Jesús. Es un versículo en el que él habla y dice, el que oye mi palabra, el que escucha lo que yo digo, lo que dice mi palabra, lo que dice la Biblia, el que oye mi palabra y cree en Dios y cree al que me envió, tendrá vida eterna. Esta vida eterna es la que Dios quiere que vivamos aquí y aún después de estar aquí en la tierra. Y dice, porque ya no va a venir a condenación, ya no habrá una condenación por sus pecados porque Dios ya nos limpió de nuestros pecados al hacer que su Hijo viniera aquí y muriera por ellos, para limpiarnos de nuestros pecados. Dice, pues ha pasado de muerte, de esa muerte en la que estábamos, una muerte espiritual, de no conocer a Jesús, de no tomarle como nuestro Salvador, hemos pasado de esa muerte a vida, a una vida viva en Cristo. Y entonces, esto es lo importante para nosotros, que nosotros entendamos que Jesús vino a esta tierra por nosotros, que Dios lo mandó y que aquí murió y que aquí resucitó y regresó de vuelta con su Padre. Entonces vamos a orar, chicos. Espero que esto haya sido una lección que les haya gustado mucho, que les haya dado ánimo para este tiempo, porque este es un tiempo de miedo muchas veces para muchas personas, pero es importante que sepamos que poniéndolo en manos de Dios, Él nos va a librar de esas cadenas que cargamos, de esos miedos, de esas luchas. Así que vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para que no nos distraiga nada. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre bendito. Te damos gracias porque tú hablaste hoy a nuestras vidas, Señor. Porque tú eres maravilloso y eres magnífico, Señor, y porque eres grande, Padre, tan grande que permitiste que tu Hijo viniera a este mundo, Señor. Y que viniera, Señor, y nos enseñara y diera su vida por nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor bendito, porque Él murió, Señor, pero resucitó, Padre bendito. Te damos gracias, porque ahora sabemos, Señor, que si clamamos a ti, tú rompes nuestras cadenas, Señor. Que si clamamos a ti, tú nos libras de todo temor, Señor, de toda amargura, Padre, de toda molestia. Tú nos estás librando, Señor, y tú nos permite, Señor, acercarnos a ti y decirte, Señor, si hemos pecado y arrepentirnos también de nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor. Eres maravilloso, eres perfecto. Alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, lo hago con mucho amor. Dios les bendiga.